Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a comentar los motivos del final del denominado patrón cambio dólar o sistema de Bretton Woods. El 15 de julio de 2021 se cumplen 50 años desde el día en el que entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, decidió salir del patrón oro. En 1971, el mundo monetario se introducía en territorio inexplorado y los interrogantes sobre el futuro del dólar se amontonaban mientras la inflación se disparaba y la economía se contraía. Hasta 1971, el dólar fue una promesa a entregar una cantidad de oro determinada, en concreto un 35avo de una onza de oro. O dicho de otra forma, 35 dólares daban el derecho a adquirir una onza de oro. Bajo este prisma, Nixon realizó el que hasta la fecha es el mayor impago de deuda de la historia. Cuando Nixon comunicó a los estadounidenses la salida del patrón oro, aseguró que se trataba de un movimiento para asegurar la estabilidad del dólar, ya que estaba siendo atacado por especuladores internacionales. También aseguró que sería una medida temporal. Nixon, sin embargo, estaba engañando a la opinión pública con los dos mensajes. El dólar fue atacado por especuladores, es cierto, pero el ataque fue fruto del imprudente manejo monetario que había puesto al dólar en una situación de debilidad. Pensemos que los especuladores se arruinan si deciden atacar empresas o estados solventes. Por ejemplo, en el patrón oro clásico no hubo ataques especulativos de envergadura contra la libra esterlina porque la posición financiera de Londres era sólida como una roca. Por otro lado, no hay nada más permanente que una medida transitoria de un gobierno, y este caso no fue una excepción. 50 años después seguimos sufriendo la medida transitoria de Richard Nixon. ¿Y entonces por qué cae el patrón oro? Múltiples voces han puesto énfasis en la guerra de Vietnam como causa principal de la incapacidad de Estados Unidos de devolver el oro a sus legítimos dueños. Sin embargo, la degradación en la calidad del dólar había empezado mucho antes. Las reservas netas de Estados Unidos cayeron desde 1949 y desde inicios de los años 60 fueron incluso negativas. Como ya hemos dicho, el dólar no era más que una promesa a entregar una cantidad de oro. Que Estados Unidos tuviera, desde los años 60, reservas negativas, significa que había emitido muchas más promesas a entregar oro que el oro que tenía disponible para cumplir esas promesas. La situación en 1971 era ya insostenible. Los especuladores no atacaron al dólar, simplemente se defendieron del cada vez más que probable impago del gigante norteamericano. La degradación monetaria no solo fue cuantitativa, sino también cualitativa. El respaldo del dólar fue paulatinamente cambiando desde el oro a la deuda pública. Y la deuda pública de Estados Unidos fue cada vez de peor calidad por un incremento más rápido de la misma que de los ingresos fiscales. Además, la deuda pública tiende a ser muy mal activo monetario, ya que la autoridad monetaria es incapaz de venderla en grandes cantidades ante cualquier evento que afecte negativamente el precio de la moneda, y por el que el Banco Central deba salir a defenderla al mercado. Una venta masiva de deuda pública podría acarrear problemas fiscales si el Estado se encuentra en déficit. Es decir, si el Estado necesita financiación, el Banco Central está atado de manos y no puede vender en el mercado la deuda que tiene en su balance y así proteger su moneda, por ejemplo, contra ataques especulativos. La degradación monetaria no solo ocurría en Estados Unidos. Internacionalmente, las reservas de oro como proporción de reservas totales cayeron en picado durante todo el periodo del patrón cambio dólar, hasta tocar un mínimo en 1971, como podemos ver en el gráfico. Este patrón oro había sido diseñado de tal forma que el resto de bancos centrales del mundo guardaran dólares y no oro directamente como reservas. Los bancos centrales del mundo incrementaron sustancialmente sus reservas monetarias en forma de dólares, mientras que las reservas monetarias de oro se mantuvieron constantes o incluso decrecieron en la segunda mitad de los años 60. La economía mundial crecía mientras que las reservas de oro caían. Las reservas monetarias de oro por millón de dólares de PIB mundial fueron en 1971 poco más de un tercio de las registradas en 1947. Por tanto, las reservas de oro cayeron en picado, tanto si lo analizamos en proporción al tamaño de la economía como si lo analizamos en proporción al resto de reservas monetarias. A la vez, la calidad de los activos de la Fed empeoraron desde final de los años 50, por incremento desmedido de la deuda pública. Esto generó tensiones crecientes tanto en terceros países, que veía cómo acumulaban dólares como reserva y empezaron a sospechar que podrían no recuperar nunca su oro, como en los mercados privados, que veían que el precio del oro debería subir si incrementaba la inflación y los bancos centrales mantenían el precio del oro artificialmente deprimido. Entonces la pregunta siguiente es, ¿y por qué no incrementaron los bancos centrales las reservas de oro ante estos problemas? Algunos comentaristas y analistas reclamaban, al menos desde el final de la Primera Guerra Mundial, que el patrón oro es un mal sistema monetario, ya que la producción de oro es incapaz de seguir la senda de crecimiento de la economía.
En otras palabras, el oro sería demasiado escaso para ser base monetaria. Esta podría ser la respuesta a la insuficiente acumulación de reservas de los bancos centrales desde 1947 hasta el colapso del patrón oro en 1971. Por tanto, parecería que la caída del patrón oro era algo que iba a ocurrir de forma natural en cualquier caso. Como vemos en el gráfico, es cierto que la producción de oro fue muy baja desde 1944 e incluso fue decreciente durante todo el periodo hasta el colapso del patrón oro en 1971. Sin embargo, también podemos ver cómo la escasez de producción de oro es una característica de los patrones oros posteriores a la Primera Guerra Mundial. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial, el miedo de analistas era precisamente el contrario. Se quejaban de que la producción de oro era demasiado abundante y crecía más rápido que el incremento de la economía. Como vemos, los enemigos del patrón oro lo han criticado por ser demasiado abundante y también por todo lo contrario. Entonces, ¿qué había cambiado para que la producción de oro fuera tan pequeña después de la Segunda Guerra Mundial y no incrementara? La escasez de oro debería haber sido suplida por un incremento en su producción. La señal de mercado que hubiera indicado la necesidad de incrementar la producción de oro es un incremento en su poder adquisitivo. Es decir, si hay escasez de oro, debería haber aparecido una deflación. Sin embargo, en todo el periodo de patrón cambio dólar hubo una constante y perenne inflación que superó el 3% anual de media. En contraste, el periodo de patrón oro clásico fue ligeramente deflacionario y la producción de oro creció con fuerza durante todo el periodo. ¿Cómo puede existir inflación en un patrón oro a la vez que escaseaba el oro? La escasez de oro indica un incremento en su poder adquisitivo, o lo que es lo mismo, caídas de precios. En otras palabras, no tiene sentido que apareciera inflación en el periodo de patrón cambio dólar donde había precisamente escasez de oro. La respuesta al aparente conundrum monetario la encontramos en el diseño del patrón cambio dólar. Sus diseñadores habían generado un sistema que desvinculaba la creación de base monetaria de la cantidad de oro disponible como reserva monetaria. De todas las reservas monetarias existentes en 1913, bajo el patrón oro clásico, el 94% eran reservas de oro. Esta cifra en 1971 era tan solo del 29%. El hecho de que el patrón cambio dólar impidiera a los ciudadanos convertir su moneda en oro, como si permitía el patrón oro clásico, permitió todo tipo de atropellos monetarios sin que los ciudadanos pudieran reaccionar y protegerse ante ellos. Estados Unidos y otros países llegaron incluso a prohibir o limitar la posesión de oro monetario. La desvinculación de la base monetaria del oro y la incapacidad de los ciudadanos de recuperar el oro que prometían entregar los dólares generó un sistema que a duras penas puede denominarse patrón oro. De hecho, en este sistema el oro dejó de fungir como base que sostiene el valor del resto de medios de pago. El metal áureo no fue más que un commodity con un precio intervenido por un consorcio de bancos centrales. Una vez despojado el oro de su capacidad de hacer de freno a los abusos monetarios de las entidades públicas, se siguió una ficción en la que el resto de países hacían como si Estados Unidos pudiera realmente pagar sus deudas, aunque evidentemente esto no fue así. El recrudecimiento de la guerra de Vietnam desde 1965 puso de relieve la débil situación financiera del dólar y aceleró la metástasis monetaria. Estados Unidos estaba pagando una parte sustancial de la guerra con nueva deuda pública y parte de ella acababa en los balances de la Fed. La deuda pública fue entonces desplazando de manera creciente al oro como respaldo del dólar. El primero en romper la baraja fue Francia, haciendo uso de su derecho de exigir oro por los dólares que poseía el Banco de Francia. Otros países se sumaron a las peticiones con posterioridad, disparándose la cotización en el mercado privado de oro en Londres por acumularse órdenes de compra de agentes privados. Aquí podemos ver que el ataque especulativo más bien era una defensa del mercado ante la ya más que patente insolvencia del dólar. Los bancos centrales se vieron obligados a vender masivamente oro para mantener el precio fijado de $35 por onza. La escasez de producción de oro, precisamente cuando escaseaba, nunca fue un producto natural del patrón oro. Más bien fue un error de diseño gravísimo del patrón cambio dólar que terminaría colapsando, como ya sabemos, en 1971. El error de diseño provocó una inflación en todos los bienes, excepto en el precio del oro, que como ya hemos visto era un precio controlado políticamente por un consorcio de bancos centrales. Esto generó una inflación que impactó en los costes de las mineras de oro, mientras que el precio de venta de dichas mineras seguía estancado en los $35 por onza de oro. En otras palabras, los márgenes de la industria minera se estrecharon cada vez más. Como es lógico, unos márgenes que se estrechan conllevan una producción que tiende a descender.
Ante semejante caída en los márgenes de la industria minera, casi parece un milagro que la producción de oro pudiera incrementar un 61% entre 1947 y 1971. Por tanto, es cierto que había escasez de oro en el patrón cambio-dólar. Sin embargo, esta eventualidad no es algo que ocurriera naturalmente, ni es una veleidad caprichosa del patrón oro, sino un defecto de diseño de un patrón oro que a duras penas puede ser denominado como tal. En definitiva, el régimen monetario que colapsó en 1971 tenía poco de patrón oro y mucho de sistema monetario manejado políticamente. El patrón oro real cayó en la Primera Guerra Mundial y desde entonces el mundo monetario nunca fue el mismo. El patrón oro que cayó en 1971 no era nada más que un espejismo de lo que fue el patrón oro clásico, que realmente ponía límites a los abusos monetarios de los políticos. El último de los patrones oro solo fue un sistema monetario manejado por políticos, con fines políticos, y que cayó cuando los políticos no pudieron seguir manoseando el sistema monetario.